Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este es un vídeo de prueba, un vídeo para dar paso a mañana, a la sesión de mañana tarde, jueves a las 7 en Zoom, a través de Zoom. La idea de este taller de hoy sobre los miedos es haceros pensar un poquito en cómo utilizar los miedos que tenemos en general, ¿no? Los miedos que por un lado pues son positivos porque nos dan esa posibilidad de alerta y de estar de precaución y de alerta que nos ayudan a nuestra supervivencia, y por tanto hay un tanto por ciento de miedo que tiene que estar allí y que tiene que estar presente y que nos tiene que ayudar en nuestro día a día, en nuestro confluir diario, ¿no? En nuestro convivir, en nuestro día a día, ¿no? En definitiva. Y luego está la otra parte de los miedos, que son esos miedos que nos paralizan, esos miedos que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer, que no nos dejan ser nuestra mejor versión, ¿no? Tirar hacia adelante, dar un paso más y saber pues cuál es el siguiente paso. Esos miedos son los que, básicamente son los que hablaremos hoy, desde el punto de vista del coaching de vida, del life coaching. Y la idea, bueno, también estos días, claro, las circunstancias te llevan a tener que hablar de ello, ¿no? Estaba razonando, estaba reflexionando sobre pues, los miedos que vamos a tener a partir de ahora, que parece que la cuestión ya se va, vamos a llamarlo un poquito, nos vamos desconfinando, ¿no? A paso, lentamente en este proceso que va a durar unos meses, ¿no? Y qué bueno que el virus va a estar allí conviviendo con nosotros, no va a desaparecer del todo por lo que están diciendo los expertos y los científicos, que son los que entienden de estas cosas, ¿no? Nosotros no nos metemos en eso. Y entonces, bueno, cómo afrontar y cómo afrontar y confrontar estos miedos, pues en las relaciones con los demás, ¿no? A partir de ahora, cómo nos vamos a comunicar, pues en el trabajo, en el ocio, en el amor, en la pareja, bueno, qué vamos a utilizar, qué herramientas vamos a utilizar de una manera estratégica. ¿Cómo vamos a ser estrategas de nuestra propia vida a partir de ahora? En este evolucionar, en este salir a la calle, en este relacionarnos, en este hablar con los otros, ¿cómo vamos a ser estrategas, ¿no? Que no quiere decir que estemos siempre en on, cuidado. Porque necesitamos este regular, ¿no? Necesitamos esta regulación, ese balance, ¿no? Que dicen los anglosajones, estar en balance, ¿no? Y para eso tenemos herramientas, para estar en balance y para estar siempre, tenemos ese punto de alerta que nos va bien, ese porcentaje de miedo que es bueno tenerlo, y por el otro lado estar en balance y estar regulado para saber cómo afrontar las cosas, ¿no? Yo me gustaría en este mini taller que vamos a tener hoy hablaros de muchas cosas, pero claro, son tantas las cosas en las que os podría comentar sobre el miedo, pero bueno, me gustaría hablar primero de una gran psicóloga, doctora en psicología, que fue Susan Jeffers, que nació en 1938 y murió en el 2012. Y esta mujer nos dejó muchos de los bestsellers que ha dejado sobre el miedo, sobre, bueno, sus obras. Hay uno que especialmente a mí me ayudó, y mi maestro, mi profesor en ese momento, cuando estuve haciendo el curso de crecimiento personal, eh, nos lo recomiendo especialmente, que es Aunque tenga miedo, no, hágalo igual. Es un libro, un bestseller de Susan Jeffers, ¿no? Esta doctora en psicología americana. Susan Jeffers, en su obra, cuando nos habla del miedo y de cómo afrontar el miedo, nos hace una serie de reflexiones que yo las he resumido en 12 puntos, en 12 preguntas para, para poder intercedir entre vosotros, con vosotros, y bueno, que van a ser las preguntas clave, las preguntas del millón, ¿no? Empezamos, por ejemplo, por la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta es: ¿a qué le tenemos miedo y por qué? Aquí Susan Jeffers nos dice que el miedo es una sensación que la mayoría nos acompaña todo el tiempo, bien sea porque tengas miedo a quedarte sin trabajo o sin dinero, o bien sea porque temes perder un ser querido, o simplemente porque tienes miedo de que ocurra algo, una catástrofe en tu vida, ¿no?
Con el paso del tiempo y a medida que entras en la edad adulta y vas creciendo, eres cada vez más consciente de la incertidumbre, de las incertidumbres que nos rodean, que estamos rodeados, que nuestro entorno tiene, ¿no? Desgraciadamente no nos han dado las mejores herramientas para gestionar esto, sino que más bien nos han enseñado a rechazar y a luchar contra ello a través del exceso de control y la desconfianza, ¿no? Vivir desde este entendimiento no favorece mucho el miedo para que desaparezca, y mucho menos que puedas vivir tu vida, tu trabajo y tus relaciones desde el bienestar. Así que Susan en su obra nos invita a dar el primer paso. Primer paso para centrarnos en nuestro propio proceso de desarrollo personal, para entender cómo funciona el miedo y desde qué otra actitud podemos interactuar, ¿no? En definitiva, nos invita a crecer y evolucionar, ¿no? Entonces, cuando hace esta primera pregunta, ¿a qué le tenemos miedo y por qué? A mí me gustaría que hiciéramos un testeo, ¿vale? Un testeo. Este testeo lo haremos a través de una visualización. Vamos a cerrar los ojos y hacemos una respiración profunda. Con los ojos cerrados, a nuestra derecha imaginamos que tenemos un termómetro que marca del 0 al 10. En este termómetro marcamos cuál es nuestro nivel de bienestar, nuestro nivel actual de bienestar. Ni mucho ni poco, sin juzgarlo. Tan solo indicándolo cuál es nuestro nivel de bienestar. Seguimos con los ojos cerrados y haremos una reflexión. Nos preguntaremos qué podemos hacer nosotros, qué puedo hacer yo, para dar un paso más, para elevar ese nivel de bienestar. Que esté en mí. Este paso tiene que ser un paso que yo pueda hacer, sin depender de los demás. Y que probablemente, cuando haga este paso, mi entorno se beneficiará directa o indirectamente del paso que yo voy a dar para elevar ese nivel de bienestar. Haces otra respiración profunda. Y cuando lo tengas, vas volviendo despacito al aquí y a la ahora, sintiendo tus manos, tus ojos, tu cuerpo, y vuelves ahora. Bien. Bien. Esta es una conexión, yo le llamo una conexión, la conexión interna, conectándote con tu brújula interna, con tu sistema operativo. Bien. Volviendo a la primera reflexión que nos hacía Susan, ¿a qué le tenemos y por qué? ¿A qué le tenemos miedo? Susan nos dice que las inseguridades que sentimos cuando reflexionamos acerca de si conseguiremos afrontar una situación o no, ella nos las diferencia en tres niveles, ¿vale? Nivel 1, nivel 2 y nivel 3 del miedo. Nivel 1 del miedo, nivel primero del miedo, o primera capa del miedo, es el miedo a algo que sucede o algo que exige acción. Por ejemplo, el miedo a las catástrofes, a la pérdida de seguridad económica, al cambio, a los accidentes. En cuanto al miedo que exige acción, podría ser el miedo a tomar decisiones, el miedo a cambiar de profesión, a la afirmación de uno mismo, a hablar en público, a tener relaciones. Este sería el primer nivel. Hay un segundo nivel de miedos que todos tenemos, que es, subyacen allí los miedos a la integridad del yo, que ella le llama, ¿no? Es, por ejemplo, el miedo al rechazo,
al éxito, al fracaso, a sentirte engañado, a la impotencia, a la desaprobación, a la vulnerabilidad, a ser vulnerable, ¿no? Estos miedos están más relacionados con el interior de la mente, con los estados más internos de la mente, y no como en el exterior, como en el nivel número 1, ¿no? Y el último nivel y tercer nivel que todos tenemos es el nivel más verdadero y el último miedo, ¿no? El más arraigado miedo a no puedo manejar o afrontar lo que la vida me depara. Este miedo es el verdadero y más profundo temor que todos tenemos y que normalmente sale en todas las situaciones. De esto puede decirse que, pase lo que pase, si tuvieras la confianza en que podrás afrontar cualquier cosa que sucede, no le temerías a nada. Por tanto, de lo que se trata es de aumentar tu confianza en tu capacidad de afrontar todo lo que se cruce en tu camino. Esa es una primera reflexión. Bien, hemos hablado de los 3 niveles, de las 3 capas de miedo que todos tenemos. La siguiente pregunta, la siguiente reflexión sería, ¿nos podemos enfrentar al miedo? En este caso, cuando queremos hacer un cambio mejor en nuestra vida, y día tras día nos vamos dando excusas del tipo, cuando no estés asustado, pues haré esa llamada, o lo haré cuando ya no tenga miedo. Lo que estamos haciendo es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Susan nos describe las 5 verdades sobre los miedos. Verdad número 1. El miedo nunca desaparecerá mientras yo siga creciendo. Verdad número 2. La única manera de liberarte del miedo es hacer algo, es hacerlo, es haciéndolo. Verdad número 3. La única manera de sentirme mejor es haciéndolo. Verdad número 4. No solo yo siento miedo cuando piso algo o piso terreno desconocido, un lugar desconocido o alguna zona desconocida. Lo mismo les ocurre a los demás. Por tanto, es un miedo compartido. Y verdad número 5 y última, y esta la digo y la transcribo literalmente como lo dice ella. Vencer al miedo asusta menos que convivir con el miedo subconsciente que proviene de un sentimiento de impotencia. Y es que vencer al miedo siempre asustará menos que convivir con él. Y es que siempre que nos adentremos en un terreno nuevo, en una zona desconocida, sentiremos miedo por mucho que hayamos cultivado la autoconfianza. Por tanto, es algo que es inherente al cambio, a los cambios, a las crisis, ¿no? Por ejemplo, a una situación como la que estamos viviendo ahora, ¿no? El miedo siempre va a estar allí, aceptémoslo. Y hay que aceptar y aprender a convivir con él, con ello. No esperemos que el miedo se vaya, sino porque no lo hará hasta que hagas lo que temes. Primero haz y no solo el miedo desaparecerá, sino que además tu confianza en ti mismo aumentará. Si no afrontas tus miedos, te perseguirán toda tu vida y será mucho más aterrador y difícil de sobrellevar que el coste de enfrentarte a ellos. La tercera reflexión que os quería hacer es cómo dominamos el miedo y cómo nos posicionamos frente al miedo. Mirad, el miedo no es realmente el verdadero problema, dado que todos actuamos con miedo mientras o cuando emprendemos algo nuevo. El verdadero problema reside en cómo dominamos el miedo, cómo nos posicionamos frente a él. Lo podemos hacer desde 2 posiciones, la posición de dolor y la posición de poder. La posición de dolor sería aquella posición del victimismo, de la parálisis, del darte excusas, sería la posición de dolor. La posición de poder es la del poder de poder escoger. ¿Cómo te vas a posicionar enfrente de ese miedo? Y ella nos proporciona, nos da unas herramientas que es el cambio en el vocabulario. Nos habla que desde la posición de poder actúas frente al miedo, sabiendo que tienes el poder de elegir cómo vas a percibir lo que te ocurre. Es decir, eliges ver la situación no como algo oscuro, sino como algo que te va a enriquecer en tu vida. Y sea como sea, conseguirás afrontarlo. Este posicionamiento frente al miedo hace que te llenes de energía y que te impulse hacia la acción.
Para moverse del dolor al poder, es necesario hacer un cambio en el vocabulario, que te llevará un tiempo, pero que llegarás a pensar de una manera más poderosa. Tendrás que más poder interior. Se trata de salir del papel de víctima y sustituir los no puedo por elijo no hacerlo, pasar de los debería a podría hacerlo si quisiera, del es un problema al es una oportunidad de aprender, y del espero que ocurra al sé que ocurrirá, entre otras muchas que hay, ¿no? Por tanto, cuanto más retos aceptes, más se agrandará la confianza, tu confianza, en puedo afrontar todo lo que me venga. Y más te acercarás a tu propio poder interno. Cuando no usas tu poder, experimentas impotencia, parálisis, depresión, y esto es un síntoma de que algo no va bien. Obviamente todos y tú te mereces una vida maravillosa. Todos nos merecemos una vida maravillosa y apasionante. Hay que irlo recordándolos. Al final se trata de hacer un ejercicio como el que va poniendo forma, como el que está en un gimnasio, recordándonos estas palabras clave para pasar del dolor al poder, ¿no? Sustituir los no puedo por elijo. La parte de elijo no hacerlo es la parte que te da poder. Elijo sí o elijo no. Por tanto, si estoy eligiendo ya tengo el poder de elegir, tanto si es que sí como si es que no. Pasar de los debería a podría hacerlo si quisiera. Y pasar del desde es un problema a es una oportunidad de aprender, ¿no? Es un problema, es una oportunidad de aprender. Del espero que ocurra, es decir, por una parte reactiva, estar de una manera esperando que ocurra, al sé que ocurrirá, es decir, tomar parte, tomar confianza y tomar personalidad, tomar acción para hacer que eso ocurra, ¿no? Sería una tercera reflexión. Una cuarta reflexión va sobre cómo reivindicar ese poder, ese nuestro poder, ¿no? Y va muy atado con las responsabilidades que tenemos o la responsabilidad que tenemos en la vida. Veis que en coaching de vida, en life coaching, vamos siempre enfocados a nuestro interior, ¿no? Las reflexiones son internas. Son reflexiones que luego nos ayudan a dar un paso más en este proceso personal que seguimos, que vamos encaminándonos, ¿no? Por tanto, esta cuarta reflexión sería si asumimos nuestra responsabilidad en la vida. Asumir esta responsabilidad en lugar de comportarte como víctima. Seguramente habrás escuchado un montón de mensajes, muchas veces tus mensajes, un montón de veces, pero realmente lo has integrado en tu día a día, lo has integrado en tu patrón de pensamiento y en tu forma de actuar. Asume la responsabilidad de cómo vas a reaccionar o interpretar la vida. Significa varias cosas y ella en este apartado nos da varias pastillitas. Primero, no culpar nunca a nadie por lo que uno es, hace, tiene o siente. Segunda pastillita es no culparte a ti mismo, no culparse a sí mismo, no culparte a ti mismo. Tercera sería saber dónde y cuándo no se ha asumido la responsabilidad para cambiar. Buscar ese momento cuando se asumió esa responsabilidad para cambiar, ¿no? Cuando no se ha asumido esa responsabilidad. Siguiente sería acallar la vocecita interior del miedo. Acallar, pues como digo yo, la charlatana interna del miedo, la cual está allí ocupando ese espacio, ¿no? Y tú le estás diciendo, no, espérate, déjame que yo ya voy bien por este camino y lo voy a intentar. Estar al tanto de los resultados que te mantienen atascado sería otra de las pastillitas, es decir, visionar los resultados de aquello que nos tiene paralizado en ese momento. Entonces sería visionarlos, corregir y actuar, ¿no? Verlo, corregirlo y actuar, ¿no? Imaginarte lo que quieres en la vida y obrar de acuerdo con ello, es decir, buscar tu para qué vivo, ¿no? Imaginar qué es lo que quiero en la vida y obrar de acuerdo con ello, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues bueno, saber que en un momento dado, pues me vino la inspiración para tomar acción acerca de lo que estoy haciendo ahora, los procesos de crecimiento y desarrollo personal, coaching de vida, constelaciones familiares y todas esas cuestiones en las que tanto en modo facilitador como en modo terapeuta estoy haciendo con las personas y con grupos y con charlas y conferencias, ¿no? Y con vosotros.
La última pastillita sería tener conciencia de las alternativas, de las numerosas alternativas y posibilidades que todos tenemos en una situación dada, determinada, ¿no? Así que si de verdad quieres pasar del patrón de pensamiento victimista que te paraliza a posicionarte frente a tus miedos como una persona poderosa y protagonista de tu vida, tendrás que ir cambiando de esta manera tu forma de reaccionar e ir interactuando con tu vida. Es decir, puedes escoger si ser reactivo o proactivo. Reactivo sería esperar, reaccionar a lo que sucede, y proactivo, como la misma palabra dice, proactivo, anticiparte a la acción, es decir, ser proactivo, ¿no? La misma palabra lo dice, ¿no? Otra de las reflexiones que quería haceros durante esta tarde de hoy es desde el pensamiento positivo. ¿Qué es el pensamiento positivo? Bueno, el pensamiento positivo obviamente es encontrar el lado bueno a todo lo que sucede. Normalmente este pensamiento no es que esté bien visto en general, porque a veces se considera poco realista. Pero en cambio, por ejemplo, Susan Jeffers nos dice, nos plantea que nada es realista o falta de realismo, solo existe lo que nosotros pensamos sobre una situación dada. Nosotros creamos nuestra propia realidad, ¿no? Aquí es lo que tenemos, el territorio y el mapa, ¿no? Que nos habla la PNL, la neurolingüística, ¿no? Que es el territorio y que es el mapa mental, ¿no? Y los filtros que están allí, desde el territorio hasta nuestro propio mapa, ¿no? Esto está muy relacionado con el miedo, ya que todo depende de si afrontas la situación desde una posición de dolor o una posición de poder, como hemos visto antes. Una buena manera de practicar las cosas desde tu poder interior es a través de este pensamiento positivo. Dado que habitualmente el 90% de las cosas que tememos de pensamientos nunca suceden, y es fácil deducir que los pensamientos negativos son más bien poco realistas. Así que una buena idea para ganar confianza en uno mismo es practicar ese pensamiento positivo a través de la repetición de las afirmaciones positivas. Eso sí, para que esta práctica surja efecto, se debe convertir en un programa de entrenamiento similar a los que te propones cuando quieres ponerte en forma. Hay que hacerlo todos los días y, si puede ser, varias veces al día. Por ejemplo, ideas. No fracaso si no lo consigo. El verdadero éxito es haberlo intentado. Estoy realizando todo lo que deseo fácilmente y sin esfuerzo. O siento más confianza cada día, ¿no? El pensamiento positivo. Bien. Una sexta reflexión, en este camino en el que estamos haciendo estas reflexiones sobre el miedo, es cuando llegan a nuestra vida lo que yo les denomino, en mi argot, los quejólogos, los que siempre se están quejando. Cuando ellos muchas veces quieren o pretenden que nosotros no crezcamos, sencillamente. Al menos es una manera en que nosotros lo interpretamos. Es habitual que tras comprender que puedes tener una experiencia de vida más positiva y adentrarte en tu propio proceso personal, de evolución personal, las personas de tu alrededor empiecen a ponerte a prueba en todo tipo de recriminaciones acerca de tu nueva y muchas veces incomprendida conducta. Y es que no eres consciente de que muchas veces pertenecemos al grupo de los quejicas, ¿no? Hasta que dejas de quejarte y tomas las riendas de tu vida. Es posible que estas personas de tu círculo más íntimo, que son a veces un poco depresivas, empiecen a echarte en cara de que ya no eres el mismo. Lo cual significa que estás por el buen camino, que estás teniendo éxito. Y puede ocurrir que de repente sientas que ya no tienes mucho en común con otras personas, que sus temas de conversación ya no te llenan y que empiezas a darte cuenta de que probablemente vas a tener que hacer algún cambio también en el plano de las relaciones. Tu necesidad de aprobación se va a poner a prueba y tendrás que comprender que poco a poco se restablecerá un nuevo equilibrio con tus seres más allegados. Más importante aún que todo esto es que recuerdes que tú debes ser tu mejor amigo y que hagas descubrir cuál es el camino de tu corazón para saber qué decisiones vas a tomar en pos de una vida que te haga crecer y evolucionar. Y es justamente esto lo que hará que los demás acaben por sentir un renovado respeto hacia ti y amor hacia ti. Otra de las reflexiones es
¿cómo tomar la decisión? ¿Cómo tomar una decisión? ¿No? Sería, ¿le tenemos miedo al fracaso? La pregunta sería si le tenemos miedo al fracaso. Susan Jeffers nos habla de dos posiciones, de dos modelos de decisión. Nos habla del modelo de decisión del no perder y también del no ganar. Pero ella nos hace énfasis en el modelo de no perder. El modelo de no perder y el modelo de no ganar. Nos enfoca cuál es nuestra manera de tomar decisiones. Cambiar la manera y nos invita a cambiar la manera de tomar las decisiones. Nos dice que nos han enseñado desde pequeños a temer al fracaso y por encima de todo evitar cometer errores. ¿En qué se traduce esto? La toma de decisiones es en muchas ocasiones una intensa fuente de preocupación y miedo por no escoger la salida correcta. Así que Susan nos invita a cambiar nuestra manera de tomar decisiones. Para ello nos propone escoger dos modelos a seguir. El modelo de no ganar, por un lado, consiste en tratar de controlar el resultado, las fuerzas externas que influirán en el mismo, y una vez tomada la decisión, lo más probable es que te pongas a revisar compulsivamente tu elección en un vano intento de asegurarte a ti mismo que no te has equivocado, que no te equivocaste. Y si el resultado no es el que esperabas, te sentirás mal por no haber escogido la otra opción que tenías. Y luego nos habla del modelo de no perder. Consiste en enfocarse en las bondades de las elecciones a escoger. Es decir, poner tu atención y tu energía en las oportunidades que cualquiera de tus elecciones te brindarán para experimentar tu vida de distintas maneras y crecer en el proceso. Con este modelo, el resultado siempre es positivo. Por tanto, eliminas el miedo. Da igual que ocurra, podrás afrontarlo y evolucionar con ello. Aprenderás cosas nuevas y conocerás gente interesante, ganarás confianza, efectividad, experiencia, aptitudes, habilidades, visión, expandirás tu conciencia. Sobra decir que no nos han enseñado a utilizar este modelo. Desgraciadamente no nos ayuda a sentirnos más confiados el aplicar el primer modelo, el no ganar, sino más bien agrandar nuestras inseguridades. Así que la elección está en nosotros. Al fin y al cabo, lo que nos invita esta reflexión es estar en nuestra coherencia, ¿no? Entre lo que pensamos, sentimos y hacemos o decimos, ¿no? El pesar, el sistema operativo que llamamos en coaching, ¿no? En life coaching, el sistema operativo. Antes y después de tomar una decisión, este es un ejercicio muy, muy bonito en el cual podemos adoptar este modelo, ¿no? Antes y después de tomar una decisión. Susan nos invita a, primero de todo, a enfocarnos inmediatamente en el modelo de no perder, ¿no? En ese modelo en el que vamos a disfrutar del proceso para eliminar el miedo, ¿no? En segundo lugar, hacer los deberes. Hacer nuestros deberes es ahondar en descubrir todo lo que podamos sobre las opciones que tenemos, ¿no? Después nos invita a establecer prioridades. Aclarar qué es lo que realmente queremos en la vida y hacia dónde nos queremos dirigir. Confiar en nuestros impulsos. A veces la lógica nos dirá que escojamos una opción, pero si tenemos un impulso muy fuerte hacia una dirección, aunque sea la dirección contraria, síguelo. Animarte a relativizar, es decir, nada es tan importante como parece. Puedes afrontarlo todo y además saldrás fortalecido, ¿no? Es lo que se denomina la resiliencia, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Es una manera de definir la resiliencia, ¿no? Bien, sería antes de tomar una decisión, después de tomar una decisión. Vamos a ver qué es lo que nos dice después de tomar una decisión. Deshazte de la imagen preconcebida, es decir, deshazte de la imagen que tenías de eso anteriormente. Esto es, desapégate del resultado. Si no resulta lo que esperabas, no pasa nada. Disfruta del proceso. Haz como los monjes budistas, ¿no? El monje budista es el monje que está haciendo el mandala. Yo siempre pongo el mismo símil. Que está realizando el mandala con la arena y se lleva, pues bueno, días, semanas, meses, incluso años. Y está
componiendo y realizando ese mandala, ¿no? Que lo hacen en una superficie. Bien. Pues cuando ellos han decidido que ha finalizado ese mandala, hacen así con la superficie y diluyen el mandala. Y empiezan un nuevo proceso, un mandala nuevo. Pues bien, ellos han disfrutado del proceso y ahora es la sensación de que nada es permanente, de que nada es definitivo, de que puedes empezar un nuevo proceso a partir de ahora. Así que bien, nos tenemos que deshacer de la imagen preconcebida, por tanto, vamos a disfrutar del proceso. Después de tomar una decisión, nos dice también aceptar la responsabilidad total de tus decisiones, ¿no? De nuestras decisiones. Si sale mal, el responsable eres tú y no le eches la culpa a los demás o a las circunstancias. Asúmelo y sigue adelante. Y la tercera y última reflexión, después de tomar una decisión, sería no te obstines, corrígelo. Si ves que lo que has decidido no va contigo, cambia el rumbo o rectifica. No sigas el mismo camino solo porque hayas invertido mucho en él, sino lo importante es que estés a gusto con lo que haces y con lo que decides. Bien, seguimos por la siguiente reflexión en este taller, charla de hoy. ¿Hasta qué punto es todo toda tu vida? Nos dice Susan Jeffers. Cuando ponemos los huevos en la misma cesta. Muchas veces no tenemos en cuenta todo lo que tenemos en nuestra vida, todas las áreas que hay en nuestra vida, ¿no? Es frecuente encontrarnos con personas que ponen los huevos todos en la misma cesta. Madres que vuelcan toda su vida en sus hijos, empleados que viven solamente para y por el trabajo, amantes que se declaran no poder vivir sin él o sin ella. El problema es que este tipo de relaciones lo acaparan todo en la vida. Generan una extrema sensación de necesidad y también de dependencia, lo que puede traducirse en fuente de numerosos miedos e inseguridades. Susan, en su obra, nos propone solucionar esto añadiendo más áreas importantes a nuestras vidas. Si bien anteriormente tenía solamente una área, ahora vamos a ver qué áreas tiene nuestra vida. Y en ellas van a relucir, van a salir, pues, otras áreas, como por ejemplo van a ser la familia, el tiempo a solas que tengas contigo, el ocio, tu crecimiento personal, las aficiones, el trabajo, los amigos, la participación en actividades, etc. Y además, pues bueno, te da una serie de recomendaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, las recomendaciones, al hilo de lo que habla ella, de enfocarte en otras áreas de tu vida, ¿no? Y verificarlas, ¿no? Yo, por ejemplo, os recomiendo realizar vuestra propia rueda de la vida. Y enfocaros en esa rueda de la vida, en donde evaluar cada área, cada quesito de vuestra área de la vida, cómo está, y ver si esa rueda de la vida va a rodar con equilibrio, ¿no? Al final la rueda de la vida es una rueda de equilibrio. Es una rueda que tiene que rodar lo más equilibradamente posible, ¿no? No tiene que estar muy puntuada, sino lo que tiene que hacer es que esté en equilibrio, ¿no? La base de la vida, ¿no? En esta área de la vida, pues tal y como hemos dicho, esta rueda de la vida, pues saldrá pues, la pareja, el ocio, el entorno, el amor, el dinero, todas las áreas de la vida. Y allí es un primer punto, una primera pista a donde nos podemos enfocar para tu propio proceso, tu crecimiento personal. Y luego, obviamente, tu plan de acción, tu plan estratégico. Seguimos con las reflexiones. Quería haceros otra reflexión. ¿Qué significa decir que sí? Decir que sí a todo lo que sucede es un antídoto para fluir con la vida, ¿no? Dejar de luchar con la vida. Ella dice que significa dejar de resistirse, fluir con la vida y implica relajar el cuerpo y la mente para examinar desde una perspectiva más elevada los problemas y las situaciones complicadas o embarazosas. Lo contrario a todo esto es lo que hacemos habitualmente a diario cuando se nos estropea un electrodoméstico, cuando pinchamos un neumático o cuando debemos hacer largas colas en el súper, ¿no? O cuando alguien nos está molestando. Es decir, decimos no, y al decir no, lo implica rechazar lo que ocurre y por tanto negarnos a nuevas oportunidades, ya que el no nos impide ver el lado bueno de las cosas, incluso de las más negativas,
y nos hunde en un profundo pozo de miedos y preocupaciones. Así que entrénate para decir que sí y empieza ya a darle sentido y finalidad a todo lo que te ofrece la vida. Yo siempre en esto hago la misma reflexión del vendedor, ¿no? Del win-win, del ganar-ganar. Si tú vas con una actitud de ganar-ganar, de venderte, y si este vendedor va con la actitud de ganar-perder, o de perder-perder, o de perder-ganar, pues obviamente no va a vender su producto. En cambio, para decir que sí, para dar un paso más en tu vida, para tener una actitud positiva, siempre enfócate en el ganar-ganar, ¿no? En el ganas tú, gana yo, a la hora de pues, relacionarte con los demás, a la hora de interactuar con el otro, ¿no? 10ª reflexión es elegir desde el amor y la confianza. Muchas veces nuestros miedos están alimentados porque pensamos o tenemos la creencia de que todo el mundo desconfía, ¿no? Que desconfiamos de las personas. Y esa es una sensación de carencia. Esto genera miedo y genera también sufrimiento. Y es porque muchas veces no tenemos suficiente de todo lo que tenemos. Es decir, no tenemos suficiente éxito, no tenemos bastante dinero, no tenemos atenciones, no tenemos reconocimiento, no tenemos éxito. Y esto hace que nos concentremos más en intentar controlarlo todo y pensar mal de la gente o juzgar mal como negativas la mayor parte de las situaciones a las que hacemos frente, lo cual aumenta nuestro miedo y hace que nos genere más sufrimiento. Por tanto, lo que nos propone Susan es dar, el dar incondicionalmente, dar amor durante toda nuestra vida y con una actitud elevada, con propósito y sentido, ¿no? La siguiente, bueno, podemos enfocar esta actitud pues regalando gratitud, información, regalando elogios, regalando tiempo, dinero, amor, recordando que esto es un proceso que dura toda la vida y que siempre encontrarás nuevas maneras de ayudarte a ti mismo en cada nueva circunstancia y con ello estarás cada vez más cerca de sentirte invulnerable frente a la incertidumbre, ¿no? Penúltima reflexión sería el vacío interior. Todas las herramientas y las sugerencias que hemos ido viendo hasta ahora tienen la finalidad de llevarnos a nuestro profundo estado interior, donde solo tiene cabida el amor, la confianza, el dar y las decisiones de no perder. En este espacio de conciencia no hay cabida para el miedo o para las preocupaciones. Para acceder a este estado de conciencia del yo superior se necesita práctica. Se necesita práctica y sobre todo prestar mucha atención al tipo de razonamientos que seguimos cuando tomamos decisiones o juzgamos una situación en concreto. Puedes seguir la voz negativa, la de la charlatana, que juzga negativamente todo lo que te ocurre y ve peligros por todas partes, o bien puedes seguir la voz interior, tu voz interna, tu yo superior, que confía en la vida y solo se enfoca positivamente en todo lo que ocurre. El problema es que de forma automática solemos sentir la voz negativa y dejamos las intuiciones y racionamientos más elevados en un segundo plano. La estrategia consiste en recordarte a ti mismo que siempre tienes la elección y buscar la manera de reforzar esta creencia con libros, con talleres, seminarios, formaciones, ayuda de profesionales, visualizaciones, afirmaciones. Puedes elegir vivir o desde el miedo o desde la confianza. Es decir, nos invita a nuestro mejor yo, nuestro yo superior, y a tener esa posibilidad siempre de elegir. Y al final, la última y 12ª reflexión es que tenemos tiempo de sobra. Es decir, lo que no hay que tener es paciencia, es dominar esa impaciencia. Una vez empecemos a tomar conciencia y comencemos a utilizar las herramientas que podemos utilizar, hay que vigilar esta impaciencia ya que esta crea tensión, insatisfacción y miedo. Es importante que saber que es un proceso que dura toda la vida. Y que para ello tendrás que tomarte tu tiempo, que lo importante es mantenerte sumergido, ¿no?, en tu sabiduría interior de que algo sucederá y que, por tanto, no hace falta estar esperando y exigiéndole a la vida que cambie, sino que simplemente confiar en que lo hará y que siempre y cuando tú lo hagas en consecuencia, ¿no? Entonces ella nos dice, aunque sientas miedo, hágalo igual. Bueno, son 12 reflexiones acerca del libro que me ha gustado compartir con todos vosotros en este video Zoom de hoy. ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí.
Un abrazo.